Hola a todos, aquí nuevamente Guillermo Fuenzalida dándoles un nuevo tutorial de uso de programación en la Atari 8 bits. En el capítulo anterior, en el tutorial anterior, nosotros vimos cómo hacer sprites por software a través de la función EOR. Repasemos ese algoritmo. Lo que hicimos fue utilizar el valor de la pantalla, le aplicamos una EOR a la tabla que nosotros teníamos de los datos del personaje, el carácter que nosotros queríamos poner, y con eso lo volvíamos a guardar en la pantalla. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Es que nos daba un personaje que lo podíamos ejecutar rápidamente en la pantalla, muy bueno para los espacios en blanco, pero cuando entraba ya en zonas con más datos se camuflaba, ¿no es cierto? Y eso era porque las propiedades del EOR tenía eso. Acuérdense que este algoritmo era bien simple. Para borrar el player, lo que hacíamos era colocar el player encima, y como el EOR lo que hace es aplicarlo dos veces, vuelvo al valor original, lo que hacía entonces era borrarse. Lo hacía bastante simple, bastante rápido y mucho más eficiente. Hay muchos juegos que utilizan este algoritmo, como por ejemplo el Donkey Kong, el Girus, por ejemplo, también lo utiliza, y otros más por aquí y por allá que se ven. O sea, el Donkey Kong lo usa muy mucho. De hecho, cuando se ve que se aplica el peor cuando, por ejemplo, dos troncos o dos barriles están muy cerca uno del otro. Entonces se ve como raro, como en la sección intermedia. ¿Ya? O cuando de repente chocan un mono con otro, ahí se ve como algunas cosas como medias raras. Y eso es precisamente por el EOR. Bueno, ahora vamos a utilizar otro algoritmo, que es a través de otras funciones de operaciones binarias lógicas. Nosotros vamos a obtener el mismo resultado de colocar un sprite por software, pero con la ventaja de que no se va a estar camuflando por el EOR, sino que vamos a utilizar otras y que se coloque por encima. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, y es lo primero que vamos a hacer nosotros es borrar o borrar el player. Borrar el player que estaba en la pantalla. Después, guardar en pantalla lo que se tiene originalmente, lo que se tiene originalmente en la pantalla, en esa zona que vamos a ocupar el player. Después, colocamos el player encima. Entonces, cuando lo movemos al personaje, lo que hacemos entonces va a ser borrar el player, vamos a guardar la pantalla y vamos a poner encima el nuevo sprite en la nueva posición. ¿Ya? Entonces, con ello, ¿qué logramos con eso? Logramos obtener el efecto deseado. Repasemos entonces nuestro personaje. Aquí tenemos nuestro personaje. Cada píxel está representado por 2 bits, acuérdense, 2 bits. Por lo tanto, cuando teníamos 2 bits rojos, que eran dos colores 1, están representados por un 0101, y el número decimal era el número 5. Y así para todos los otros. Aquí teníamos bits que representan el color 3, un 11, un 11, ya el tema, y es el tercer color. O bien el color 2, que es un 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos entonces para poder sacar el píxel? Lo que vamos a hacer es reemplazar en la pantalla, por ejemplo, estos dos píxeles de acá, primero, los vamos a reemplazar en la pantalla con un 0. Y después ponemos encima estos dos valores, el 0 y el 1. Supongamos que logramos ponerlo esto en 0. ¿Ya? Y están estos dos bits originalmente en 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poner esto? Simplemente una función OR. ¿Por qué? Porque estos están en 0, por ejemplo, lo que estaba originalmente, y ponemos 0 OR 0, un 0, y un 0 OR 1, un 1. Entonces ponemos en la pantalla exactamente el valor que nosotros queremos. Y lo hacemos así con todos los otros píxeles, con todos los otros bits, o par de bits, mejor dicho. Tenemos estos dos bits en 0, le ponemos el 1 0 y nos queda 1 0. Y ahora, ¿cómo nosotros borramos eso? Bueno, muy fácil, con un AND. Si teníamos originalmente, por ejemplo, un 1 1 acá, y lo queremos dejar en 0 0, simplemente lo hacemos un AND en estos dos bits con un 0 0. Entonces, como nunca se va a cumplir el AND porque tener un 0 0 en eso, necesariamente el resultado de esos bits con la versión AND va a ser un 0. Eso que parece tan sencillo, en la práctica no lo es tanto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque
tenemos esto en 2 bits, pero nosotros tenemos que representarlo por los 8 bits, porque esto es un computador de 8 bits. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a tomar entonces, por ejemplo, estos 8 bits que representan estos 4 píxeles, recordémoslo. La pregunta es, ¿qué valor tenemos que ponerle en el AND para poder estos 4 bits que representan estos 2 píxeles queden en blanco? ¿Me explico? Entonces, lo mismo va a pasar, por ejemplo, con esta otra combinación. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con esta combinación. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer yo es, para toda combinación de 8 bits que nosotros queremos desplegar en la pantalla del sprite, desde el 00000 hasta el último número de 8 bits, que es un 255, ¿qué valor nosotros tenemos que ponerle en el AND? Tenemos que aplicarle un AND para poder poner este valor encima. Entonces, por ejemplo, vamos a partir con el caso más simple. ¿Cuál es el AND que tenemos que aplicarle? Supongamos que tenemos un 0. El 0 representa un blanco, o sea, por lo tanto, lo que está en pantalla son 4 píxeles en blanco, o negro, no sé, lo que está en el fondo. Entonces, esos 4 píxeles ya están borrados, entonces lo que nosotros tenemos, todos los 4 píxeles disponibles. Por lo tanto, usamos el 1, 1, 1, 1, todos 1, 8 unos, y eso representa en hexadecimal el FF. Vamos al siguiente caso, el 1. El 1 en binario es el 7 ceros más un 1. Entonces, como nosotros sabemos, cada par de bits representa un píxel. Por lo tanto, los 8 bits representan 4 píxeles. Por lo tanto, lo que más nos importa es que tenemos acá 1, 2, 3 píxeles en blanco, pero acá tenemos un píxel que no está en blanco. Por lo tanto, esto lo tenemos que borrar. Por lo tanto, lo que vamos a usar es este valor de AND. Serían 6 unos más 2 ceros. ¿Por qué? Porque los 6 unos son los 3 píxeles que nosotros queremos mantenerlos como estaban, y estos 2 bits que representan el cuarto píxel, y queremos poner el 0,1. Y así vamos con el siguiente. Por ejemplo, tenemos este valor, el 5, ¿ya? Lo mismo acá. Este es el número binario, ¿no es cierto? Que representa un 5. ¿Qué es lo que nos dice la tabla antes? Nos dice que acá, este es el número, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos 2 píxeles con color y otros 2 píxeles que nosotros podemos mantener en la pantalla. Por lo tanto, el valor del AND que nosotros le vamos a aplicar sería los 2 primeros píxeles con 1 y los siguientes 2 píxeles con puro 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo construir esto? Primero, de la siguiente manera. Primero, tomamos todos los valores del 0 hasta el 255. Después de eso, hice una representación binaria de ese valor. Si se fijan, lo único que hice fue agarrar este valor en 0, convertirlo en decimal con 8 dígitos, o sea, 8 bits. Y a partir de eso, construyo este valor binario. Y lo que hace es muy simple. Hace un concatenar. En el fondo es agarrar 4 cadenas que representan el valor que nosotros queremos aplicar el AND. ¿Ya? Son 4 cadenas. ¿Por qué? Porque son 4 píxeles. Entonces, el primer píxel, que son los primeros 2 bits, se representan a través de izquierda, el valor que tenemos el valor que estamos validando, los dos primeros bits, los dos primeros bits. La pregunta es, si estos son distintos de 0, quiere decir que tienes un píxel que quieres desplegar, entonces necesariamente le vamos a tener que poner un 0, 0. O sea, tenemos que borrar esos píxeles, tenemos que borrar esos bits. Pero si son igual a 0, el caso contrario, esto sería igual a 0, 0, por lo tanto queremos mantener lo que está en pantalla, por lo tanto esto se guarda un 1, 1. Después viene, y ahí con eso tenemos los primeros 2 bytes del número. Después vemos los siguientes los primeros 2 bits. Después tenemos los siguientes 2 bits, los bits 5 y 4. Entonces aquí nuevamente saca. A partir ya no es en la izquierda, sino que esto es extraer ya a partir de la posición 3, o sea, este y 2 caracteres, es este y este. En este caso es un 0, 0. Y aquí tenemos que si es distinto a 0, 0, en este caso no se cumple.
Entonces, no despliega un 00, sino que despliega un 11. Veámoslo en este caso. Aquí se puede ver más claro. Tenemos el mismo caso que son los primeros 4 bits son 0, pero el siguiente es un 01, un 01. Entonces tenemos la tercera cadena, y toma, le extrae a partir de la quinta cifra, o sea, es decir, sería esta y estas dos. Entonces, al extraer estas dos, tenemos un 01, y como este 01 es distinto a 00, entonces sí se cumple y ponemos un 00. Por lo tanto, lo dejamos fuera. Dejamos fuera el píxel. Después terminamos con los últimos dos que quedan, y son distintos 00, ponemos un 00, y si no es igual a 0, ponemos un 1. Y con eso obtenemos todas las combinaciones, los antes. Tenemos todas. Lo repito 156 veces, la misma fórmula, no he hecho nada más, y después lo que hago es transformar ese número binario, si se fijan, a un hexadecimal, y con eso tenemos todos los valores de la tabla al cual nosotros tenemos que aplicar AND. ¿Esto dónde lo reflejamos? A través de esta rutina. Acá. Si se fijan, yo puse una tabla de 256 valores que representan exactamente todos estos valores. De aquí hasta acá. Empieza FF, FC, 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 FF, FC, FC, FC. Después F3, F0, 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 F3, F0, F0, F0. Después F3, F0, 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 y así. Vamos sacando, vamos sacando, vamos sacando. Y al final llegamos a el último byte. Ya con eso tenemos una tabla. Tenemos después la tabla del player, que es exactamente el mismo monitor sombrero, ¿ya? Y lo que sí estamos agregando en este tema es dónde vamos a guardar lo que teníamos originalmente en la pantalla. Entonces hacemos también un procedimiento que se llama datatemp, donde estoy guardando temporalmente la data para tenerla a mano. ¿Con cuántos bytes? Tantos bytes como la variable largo player. Y el largo player es simplemente el largo de los datos de esto. Entonces lo que hace es tomar tantos bytes como este largo tiene, guardarlos dejarlos reservados para tenerlos cuando queramos borrar el player. Y hasta ahí, esos son los primeros grandes cambios. Y veamos el programa. El programa parte exactamente igual a lo que teníamos con el error. ¿Se fijan? Los mismos temas, los valores, inicializamos la posición absoluta con el nuevo valor, llenamos el random por arriba y por abajo, y después aquí cambiamos un poco la cosa. Antes colocamos solamente coloca player, pero ahora hacemos un paso previo, que es guardar la pantalla. Siempre antes de colocar el player con este algoritmo tenemos que guardar lo que teníamos antes, porque si no, no tenemos cómo recuperarlo. Entonces lo que hacemos es guardar en la porción del data temp, la guarda pantalla, y después recién ahí colocamos el player. ¿Y qué es lo que hacemos después? La rutina de stick, la misma que hicimos anteriormente en el EOR, lo mismo, exactamente lo mismo, no hay nada nuevo. Lo único que cambia es que es el algoritmo que nosotros utilizamos para desplegar el player. Acuérdense que antes utilizamos la misma rutina, colocar player, después movíamos la nueva posición y volvíamos a colocar el player. Estaba, recordemos, acá, esto, ¿se fijan? Colocamos el player porque en eso borraba el personaje y después colocamos el nuevo player en la nueva posición y quedamos. Aquí lo que hacemos es, tres pasos, borrar el player, ahí movemos la nueva posición, ¿ya? Después guardamos la pantalla y volvemos a colocar el player, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero entendiendo que el guardapantalla. ¿Ya? El guardapantalla, si se fijan, es muy parecida a la rutina coloca player. La gran diferencia está en que en vez de estar aplicando los EOR y todo esto, lo único que hace es agarrar lo que está en pantalla, ¿ya? Esta es la misma inicialización, y lo guarda en la tabla datatemp. Y el in y el de registro i lo que hace es utilizarlo para cuántos bytes tiene de ancho el player. ¿Se fijan? Ahí ya podemos cambiarlo, ahí podemos jugar un poco, ahí va sumando 40 y todo. Y eso es lo que hace, es guardar lo que está en pantalla a la tabla temporal. Con eso guardamos la información que nosotros teníamos debajo del player. Después vamos a ver el borra player. Y aquí lo que hacemos es exactamente lo que hicimos en el guardapantalla, pero en vez de estar usando la fuente, lo que está en pantalla, usamos lo que está en datatemp y lo ponemos encima. Entonces con eso borramos el player y colocamos lo que estaba originalmente en la pantalla.
Y ahora vamos a la última rutina, que es el colocar, que es un poquito más complejo. Aquí hacemos la misma inicialización, colocamos la posición absoluta, lo ponemos en un puntero en página 0 para poder trabajar en forma directa indexada, y aquí empezamos el nuevo loop. Lo que vamos a hacer primero es, acuérdense, primero el i representa en qué lugar de la pantalla nosotros lo vamos a poner, en función del puntero que nosotros tenemos acá. El X es la posición en la cual va a leer la tabla de players, o sea, los datos del dibujo del player que nosotros vamos a tener. Ya, entonces lo primero que hacemos es guardar esto, el valor del i en forma temporal, y cargamos en i el valor del player, el valor del player, según X. Entonces, si estamos en el primer byte, lo que vamos a tomar es el número 5. ¿Ya? Y a partir del número 5, y el 5 se carga en el registro I. ¿Ya? Acuérdense, aquí dice I. Entonces tenemos en I el número 5. Y a partir del número 5 tomamos la tabla AND. Y ahí indexada por el I. El I, recordemos, es el 5. Entonces lo que hacemos aquí con ello es, teníamos un 5 y de esta tabla, que ya la teníamos preparada, tomamos el indexado por 5. Entonces aquí tenemos para 0, 1, 2, 3, 4, 5. F0. Recuerden, esto igual que lo que nosotros hicimos acá. El 5 está, o sea, le tiene que aplicar un AND F0. Entonces cargamos ese valor con un F0. Entonces A queda con el valor 5. Entonces ahí no se preocupe, ya cumplió su función el registro ahí de lo que queríamos ver. Y lo volvemos a cargar, ya lo que teníamos originalmente. Ahí le aplicamos el AND. Entonces tenemos el F0 y le hacemos un AND lo que tiene en pantalla. Entonces, como es recíproca, entonces es lo mismo que el valor de la pantalla, aplicándole un AND con el F0. Entonces te quedan los 4 bits con los valores que tiene los bits del 4 al 7 con los valores originales y del 0 al 3 van a quedar con ceros. Y de ahí le aplicamos el hora tabla player, x. Tabla player, x, que es lo que tenía el valor 5, que representa los píxeles que nosotros queríamos representar. Y eso, teniendo eso, recién lo guardamos en pantalla. Y hacemos, y con eso hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Nada del otro mundo, si se fijan, es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Lo único que cambia es las operaciones lógicas que nosotros estamos aplicando. En función de que, en vez de estar usando un EOR, estamos usando un AND y un OR. Y el AND, lo interesante es que lo hacemos con un valor a partir de una tabla que nos facilita en el fondo cómo tenemos que hacer, cuáles son los valores que tenemos que utilizar para poder aplicar el AND correctamente. ¿Ya? Veamos cómo funciona. Hacemos la compilación. Aquí tenemos el programa y lo cargamos. Y acá se ve exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Podemos ver izquierda, derecha, arriba, abajo. La gran diferencia vamos a tenerla cuando empecemos a subir. Si se fijan, ya no se borra el mono. Esto es lo interesante. No se borra ni se mezcla con el resto, se pone encima. Esto se podría apreciar mucho mejor cuando si nosotros tuviésemos una gráfica mejor hecha, o sea, con los valores que corresponden, o sea, con los diseños que se correspondan, y eso se podría apreciar mucho mejor, pero ilustrativamente se entiende la diferencia. Veámoslo con la otra rutina. Aquí se ve igual, no es ninguna diferencia, lo que cambia es cuando se mete acá, ¿ves? Y se camufla, por decirlo. ¿Y eso por qué? Por el resultado del error. En cambio acá se mantiene la integridad del personaje adentro. Así, a ver, ¿fijan? Cambia, ¿no es cierto? Entonces, esta rutina es un poco más compleja, pero la gracia que tiene es que te da una mayor visibilidad del sprite, especialmente cuando tú lo estás utilizando sobre pantallas que ya tengan dibujo. Y esto lo puedes combinar con los players, esto lo puedes hacer mucho más interesante. Y de hecho, hay muchos juegos, por ejemplo, que lo que hacen es mezclar, por ejemplo, players, por ejemplo, con sprites por software, por ejemplo, y con eso obtienen
un personaje completo multicolor, ¿ya? Y eso son rutinas un poquito más complejas, pero la gracia que tiene es que funciona, es bastante efectivo, ¿ya? El juego Mario Bros, por ejemplo, utiliza ese sistema en el cual mezcla players, por ejemplo, players misiles de colores con, con los colores de pantalla y mezcla ambos y hace el personaje completo y le queda bastante bueno, ¿ya? Bueno, espero que le haya gustado. Si quieren seguir viendo más videos, por favor suscríbanse a mi canal. Yo a la medida que pueda, yo voy a seguir incorporando más. Y espero que siempre acepto toda crítica, sea buena o mala, sea positiva o negativa, porque siempre se puede aprender de todas las personas. ¿Ya? Así que póngale suscribir, póngale like si les gusta este tutorial. Y muchas gracias por dedicarme el tiempo y que les vaya muy bien.